Ok amigos, pues bueno, vamos a empezar con la historia de México. Es muy importante que sepan que este formato de clase lo subo en audio porque prácticamente pues no es de gran relevancia pues grabar el pizarrón, ¿ok? De todos modos yo les voy a hacer lo que es un pequeño apunte con las fechas importantes y en este caso con textos específicos sobre la historia de México. Aparte, se lo subo en modo de audio porque es más factible que ustedes lo puedan descargar, transportarse y pues recuerden que esta materia pues es prácticamente teórica, ¿no? No tenemos ningún tipo de práctica. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con historia de México. Vamos a empezar con lo que es la Nueva España y tenemos que empezar con Mesoamérica y horizontes culturales, ¿ok? Debemos de entender que México prácticamente se localiza en Mesoamérica, parte de Aridoamérica, pero por lo general México se puede localizar a un nivel de historia en lo que es en Mesoamérica, ¿ok? Bueno, en este caso, pues Mesoamérica, vamos a encontrarlo que es pues el centro prácticamente de lo que es el continente americano. Y bueno, en este caso, el ámbito histórico de Mesoamérica se caracteriza por la cultura olmeca, ¿ok? Debemos de recordar que la cultura olmeca se le considera lo que es la cultura madre. O sea, hace que prácticamente lo que es Mesoamérica se da a conocer o se tiene como referencia por la cultura olmeca, que estas preguntas de examen se le conoce como la cultura madre, ¿ok? En este caso debemos de entender que la cultura madre o los olmecas se caracteriza prácticamente por ser una civilización agrícola, tiene un desarrollo arquitectónico muy grande y pues prácticamente ellos ya empiezan con lo que es la escritura, el calendario y vamos a tener lo que es una política teocrática, ¿no? También vamos a tener ya lo que son los primeros dioses, como el sol, el viento, jaguar, la muerte y todo esto. ¿Ok? Bueno, debemos entender que prácticamente cuando nosotros estemos hablando de Mesoamérica, también ocupa lo que es Centroamérica. O sea, no nada más nos vamos a fijar con que Centroamérica es México y ya, ¿no? O sea, vamos a tener lo que son diferentes tipos de cultura, abarca desde México, inclusive hasta lo que es Costa Rica, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las características del pueblo de los pueblos que habitan Mesoamérica, parte de la cultura olmeca, ¿no? Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, la agricultura siempre va a ser la base de la economía. Vamos a tener lo que son ya unas urbes o lo que se le conoce también como ciudades urbanizadas. Vamos a tener lo que es un basamiento piramidal. Basamiento piramidal significa que prácticamente el poder o los privilegios en lo que es esta cultura pues se basaban en piramidal, ¿no? Recordemos que hasta arriba pues van los sacerdotes, los militares y así hasta llegar al más bajo. Tenemos ya lo que son los templos, juegos de pelota, ya comienzan a ver todo lo que es la cultura astronómica, ya se empiezan a meter con este pedo de las estrellas y todo eso. Y bueno, también la familia era muy importante para estos y ya tenemos lo que son los calendarios, ¿ok? Bueno, también debemos de recordar que los mayas forman parte de Mesoamérica y ellos son los que inventan el cero, ¿ok? Bueno, cuando nosotros estemos viendo lo que es el tema de horizontes culturales de Mesoamérica, debemos de entender que vamos a tener lo que son dos tipos de edades para Mesoamérica. Vamos a tener lo que es la prehistoria y vamos a tener lo que es la civilización. En este caso debemos de recordar que tenemos la prehistoria como tal, podemos definir que es antes de la escritura, ¿ok? La historia comienza cuando hay la escritura. Desde que podemos nosotros periodizar la historia, o sea, desde que entra lo que es el primer escrito, ya sea pintura rupestre o cosas así, ya podemos llamarlo historia, ¿ok? Antes de eso no se le puede llamar historia. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos llamar historia? Cuando se pobla el continente americano, ¿no? Cuando todavía éramos sedentarios, no, cuando todavía éramos nómadas. Y por ejemplo también los dinosaurios. Obviamente eso forma parte de la prehistoria. Ya la historia como tal es cuando ya se empieza a ver lo que es la civilización. En este caso, la civilización, vamos a tener lo que es el horizonte preclásico, que es de 2500 años antes de Cristo a 500 años antes de Cristo.
Tenemos el horizonte clásico, que es de 200 años antes de Cristo a 900 años antes de Cristo, el horizonte posclásico de 900 a 1300 y el histórico, que es de 1325 a 1521, que es cuando se da la conquista de América, ¿no? En este caso vamos con el horizonte prehistórico o el preagrícola. Cuando nosotros estemos hablando de prehistoria, más allá de los dinosaurios, debemos de recordar de la población del continente americano. En este caso debemos de acordarnos de la teoría de Paul River, que bueno, Paul River lo que nos dice prácticamente es cómo se puebla, o cómo se pobla más bien el continente americano a causa de lo que es la era glacial, donde se da el cruce del estrecho de Bering, ¿no? Entonces, bueno, en este caso debemos de recordar que pasan del continente europeo, por así decirse, por el norte, debido a la época glacial, lo que es el mar se congela y eso hace posible que crucen lo que es el estrecho de Bering y puedan llegar los primeros seres humanos a lo que es Mesoamérica, ¿no? Bueno, en este caso debemos de destacar que existe lo que es el hombre de Tepexpan, que fabrica la flecha y domestica al perro. Antes de comenzar, es muy importante que sepamos que para cualquier examen no importa tanto la fecha. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, lo que es historia de México, que vayamos en Mesoamérica, tenemos que pensar que lo que nos importa son los fenómenos sociales, el por qué, ¿no? En este caso, no nos van a preguntar las fechas de cuándo dura el posclásico, cuánto dura el periodo de la prehistoria. Lo que nos van a preguntar es qué sucede durante la prehistoria. Yo les puedo sugerir como método de estudio que no se basen tanto en lo que son las fechas, sino más bien qué pasa durante las fechas o los fenómenos sociales. Por eso se le llama historia lo que es la materia de ciencias histórico-sociales o ciencias sociales, ¿ok? Bueno, vámonos con el horizonte preclásico. Vemos que el prehistórico únicamente se trata cuando llegan a lo que es el continente americano por el estrecho de Bering, ¿ok? El horizonte preclásico prácticamente se basa en lo que es la cultura olmeca, ¿ok? Entonces podemos definir que el horizonte preclásico únicamente se basa en lo que es la cultura olmeca y prácticamente pues es lo más relevante, ¿no? Recordemos que la cultura olmeca va a estar en el Golfo de México, en los estados de Veracruz y Tabasco, dura aproximadamente 400 años lo que es la cultura, y pues recordemos que a la cultura olmeca se le llama la cultura madre, ¿ok? En este caso debemos de entender que su base fundamental es la agricultura, ellos estaban obsesionados con el maíz, y prácticamente pues ya tenemos lo que es las características que les di anteriormente, ¿ok? El horizonte clásico vamos a tener que es la cultura teotihuacana en el altiplano central. Ojo, es muy importante que en el horizonte clásico no lo confundamos con los aztecas, ¿ok? Una cosa es la cultura teotihuacana y otra cosa es la cultura azteca, ¿ok? Entonces el horizonte clásico es en el altiplano central, la cultura teotihuacana, estamos hablando de 200 años a 650 años ya después de Cristo, y vamos a tener que era una cultura pues sí muy hegemónica y prácticamente también se basa en todo lo que es la astronomía. Es muy importante que cuando nosotros estemos hablando de Teotihuacán, recordemos lo que son las calzadas. Quienes ya hayan ido pueden encontrar la calzada de los muertos. Vamos a tener lo que son las pirámides del Sol, la Luna y la pirámide de Quetzalcóatl, lo que es el juego de pelota, y ya vamos a tener lo que son los principios de los barrios, ¿no? Debemos de entender que prácticamente la cultura teotihuacana rendía lo que es el culto a Quetzalcóatl y a Tlaloc, ¿ok? Bueno, también cuando nosotros estemos hablando del horizonte clásico encontramos a lo que es la cultura maya o la civilización maya, y debemos de entender que eso está en el sureste de Mesoamérica, o sea, prácticamente encontramos Chiapas, Campeche, Tabasco, Guatemala, Honduras, todo esto, ¿vale? Bueno, en este caso, las características del pueblo maya, pues tenemos su calendario, ¿no? Es prácticamente lo importante. Van a tener un sistema vigesimal y ellos van a inventar lo que es el cero. De igual manera, ellos ya empiezan a hacer operaciones con las fracciones
y también ellos influencian mucho de la cultura maya, ¿ok? En este caso ellos también crean lo que es el papel de amate y es donde empiezan a manejar lo que son los primeros códices, ¿no? Tenemos también lo que es el mural de Bonampak, quienes hayan ido por allá, ya lo han de conocer. Y ellos obviamente van a adorar a lo que es Kukulcán. Kukulcán es Quetzalcoatl, ¿ok? Prácticamente es el refrito de Quetzalcoatl. Y vamos a tener a Chacmol, que es pues prácticamente el amigo de Quetzalcoatl, digo, de Tlaloc, ¿no? Era su carnal. Ambos eran dioses de la lluvia. Y tenemos a lo que son los zapotecas y a la huasteca, que realmente pues ellos no son así como que digas, uff, ¿no? Que nos pueden ayudar. Aunque yo les recomiendo que lean lo que es zapoteca y huasteca, ¿ok? Aunque yo no lo noto de principal importancia. Cuando estemos viendo el horizonte postclásico, pues aquí ya prácticamente se va a centrar en Tula o en Hidalgo, porque ahí vamos a tener lo que es la cultura tolteca del altiplano central. Y recuerden que ya estamos en horizonte postclásico, ¿ok? Bueno, supongamos que Tula prácticamente es la fusión del náhuatl y el chichimeca, que va a dar lo que es pues la ciudad tolteca, ¿no? En este caso, debemos de entender que los toltecas eran prácticamente los enemigos a muerte de lo que eran los teotihuacanes. Y eh, vamos a tener que Quetzalcoatl va a tener su gemelo rival, que es Tezcatlipoca, ¿ok? En este caso, debemos de recordar que en la cultura tolteca también tenemos lo que son los atlantes de Tula, pero en este caso debemos de entender que Tezcatlipoca, pues como los toltecas odiaban a lo que eran los teotihuacanes, pues es el rival de Quetzalcoatl, ¿no? Tenemos después el Tajín, que es la Huasteca Totonaca. La verdad, yo nunca he visto el Tajín, como que no le veo gran, gran importancia, al igual que la Mixteca, aunque pues insisto, ¿no? Pueden leerlo para complementarse más. Obviamente, de todo lo que es la historia de México, tenemos lo que es el referente, que pues prácticamente es el horizonte histórico, que es donde prácticamente en el altiplano central vamos a tener la cultura México azteca, ¿ok? En este caso debemos de entender que aquí es un periodo de 1300-1521, donde pues prácticamente se da lo que es la conquista de la pues de la Gran Tenochtitlán, ¿no? O de México azteca. En este caso, en el altiplano central, la cultura de México azteca pues fue la que domina prácticamente todo Mesoamérica y vamos a ver las características de lo que es el horizonte histórico, ¿no? Bueno, debemos de entender que el origen de la cultura México-azteca tiene el origen chichimeca y según esto, el fundador de la México Tenochtitlán pues fue Huitzilopochtli, ¿no? En este caso, él fue el que dice que ordena establecerse donde encontraron un águila devorando una serpiente, ¿vale? Bueno, debemos de entender que los vasallos de Azcapotzalco fueron también fundadores de México Tenochtitlán. Como también se funda lo que es México Tenochtitlán, pues vamos a tener lo que es la famosa Triple Alianza, que también suele aparecer en el examen, que es la alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, ¿ok? Tlacopan, perdón. En este caso vamos a tener como templo, pues el Templo Mayor, que ustedes lo conocen, y bueno, vamos a tener también que bueno, va a estar dividido en lo que es el barrio y el modelo educativo de todo lo que son los aztecas, pues tenemos lo que es el Calmecac y el Tepochcatli, ¿ok? Que es el modelo educativo de, o sea, prácticamente las escuelas, ¿no? Ahora, es muy importante también que sepamos que la agricultura es referente en esto de los aztecas. Recordemos que el mercado más grande era el mercado de Tlatelolco. Y bueno, en este caso vamos a tener el calendario azteca, o también se le conoce como la piedra del sol, que va a tener 360 días y 5 días nefastos. ¿Ok? Bueno, en este caso, el fin del quinto sol, curiosamente lo vemos más adelante, que es cuando Cuauhtémoc pues pierde contra Hernán Cortés. Pero esto del origen del quinto sol es porque siempre esperaban la venida de lo que era Hernán Cortés,
o en este caso, mejor dicho, ellos esperaban la aparición de Quetzalcóatl, que lo confunden con lo que es Hernán Cortés. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver lo que es el descubrimiento y conquista militar y espiritual de México. Es muy importante que si están en casa y están escuchando lo que es este audio, vayamos haciendo lo que es un mapa conceptual, ¿ok? En este caso estamos centrados en historia de México. Si están en el curso de Colbach, ustedes no ven como tal historia universal, únicamente se centran en historia de México, ¿ok? Si lo están viendo en cuestión de examen UNAM, pues se va a fusionar lo que es España, por ahí de 1500, antes de que entrara lo que es los Borbones, cuando todavía estaba Carlos V y Felipe VII. No, miento, Felipe V. Carlos V. Pero se hace una fusión. En este caso nada lo vamos a ver desde el punto de vista de México, ¿vale? En 1503 se va a crear lo que es la Casa de la Contratación de Sevilla. Esta Casa de Contratación de Sevilla prácticamente era la que otorgaba los permisos para efectuar expediciones, o sea, prácticamente ella la que decía, sí, mira, vete a México a hacer una expedición. Y también ellos son los que daban la autorización para poder vivir aquí en la Nueva España, ¿ok? En este caso debemos de recordar que la Casa de Contratación de Sevilla se funda en lo que es Cuba, ¿ok? En este caso vamos a tener lo que es 3 expediciones que son las que dan inicio a lo que es la conquista de, de América, o en este caso de México, que es el primer país conquistado. Y vamos a tener a lo que es Diego de Velázquez. Diego de Velázquez, un personaje muy importante que también le suelen preguntar. Él era el que estaba al frente de la Casa de Contratación de Sevilla, ¿ok? Vamos a tener lo que son 3 expediciones importantes. Vamos a tener la primera expedición que se da en 1517 y va a estar al frente lo que es Francisco Hernández de Córdoba. Él es el que hace la primera expedición y el primero que llega a tocar lo que es suelo mexicano, ¿ok? En este caso, él va a llegar a lo que es Isla Mujeres, Cabo Catoche y Champotón, o sea, hace Campeche, ¿ok? Esa es la primera expedición. La segunda expedición es en 1518, la va a manejar lo que es Juan de Grijalva y él va a llegar a lo que es Cozumel, Laguna de Términos, Río Usumacinta y Grijalva y San Juan de Ulúa, ¿ok? Prácticamente la tercera expedición es la más importante porque en la tercera expedición va a llegar lo que es Hernán Cortés, ¿ok? Al momento en que llega Hernán Cortés, pues va a hacer lo que es el mismo recorrido, llega por Cozumel, Tabasco y San Juan de Ulúa. Más que debemos de recordar que pues Hernán Cortés lo que quería era conquistar, ¿ok? Entonces vamos a tener que a inicios de 1519, Diego de Velázquez organiza una expedición con Hernán Cortés y prácticamente expide bueno, valga la redundancia, expide la expedición, ¿no? Aunque pues nadie quería, ¿no? Nadie quería darle viada a lo que era Hernán Cortés. En este caso debemos de recordar que en Centla es un pueblito que está ahí por el río Grijalva. Hernán Cortés les dio en su mamiringa a ellos. Y entre los prisioneros que logra reclutar, ahí va a encontrar lo que es la Malinche. Y pues la Malinche pues la adiestraron, le metieron el español por los oídos y pues se volvió la traductora, ¿no? En este caso debemos de recordar que la Malinche es la intermediaria entre los emisarios de Moctezuma II, que pues bueno, valga la redundancia, es algo súper raro, porque pues digamos que Moctezuma les enviaba el oro, ¿no? A Hernán Cortés pidiéndole que no llegara a Tenochtitlán, pero pues, se me hace algo muy tonto, porque pues obviamente ellos amaban el oro y uno como tenochtitleco pues les decía, ¿sabes qué? Te mando oro, pero ya regrésate, ¿no? Obviamente Hernán Cortés dijo, pues aquí hay oro, pues de aquí soy, ¿no? Algo muy importante que también aparece en los exámenes es cuando Hernán Cortés funda la Villa de la Veracruz, ¿ok? Que es el primer ayuntamiento de México.
y funda la villa de la Veracruz y se le da permiso a Hernán Cortés para expedir su viaje a la Ciudad de México o al Valle de México, ¿no? Entonces debemos entender que Hernán Cortés redacta cartas a lo que es al emperador español Carlos V para justificar lo que quiere hacer y persuadirlo, ¿no? Para conquistar. Debemos entender que los españoles no querían conquistar, pero pues Hernán Cortés los persuadió. En este caso debemos de recordar que los señoríos de Zempoala y Tlaxcala se le armaron de a pedo a lo que eran los españoles, pero pues después de todo esto, en lo que es la batalla de Cholula, es donde prácticamente estos señoríos se unen al paso de Hernán Cortés, ¿no? En este caso debemos de recordar pues ahora sí que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y prácticamente es cuando se meten al ejército de Hernán Cortés. Debemos de recordar algo muy importante. México no se conquistó por españoles, nos conquistamos nosotros mismos. Con el paso de la historia, en este caso, pues lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, entonces recordemos que Moctezuma seguía mandando a lo que eran sus embajadores, pidiéndole a Hernán Cortés de que pues que no se fuera, ¿no? Pero obviamente entre más oro le daban, pues Hernán Cortés tenía más interés. En este caso debemos de recordar que Moctezuma recibió a Hernán Cortés, se vieron por primera vez en Xoloc, que en este caso es Calzada de Tlalpan, no sé por qué estación del metro sea donde se dio ese encuentro, pero ahí es donde se encuentran, ¿no? A lo mejor pues en la estación Villa de Cortés, pero pues prácticamente muchos creen que fue en el paso de Cortés, ¿no? Ahí en Puebla, y entre la Mujer Dormida y el Popo. Pero en este caso, lo que es el Tlatoani, Moctezuma, cree que es Quetzalcóatl, ¿no? Entonces al momento que cree que es Quetzalcóatl, pues literal le abre las puertas, se empina y lo deja pasar, ¿vale? Bueno, seguimos. Al momento que lo que es Hernán Cortés llega a la calzada de Tlalpan, pues ¿qué es lo que hace Moctezuma? Lo instala en lo que es el Templo Mayor, ¿ok? Bueno, es muy importante que le llegan los chismes a lo que es a Diego de Velázquez. Y manda a Pánfilo de Narváez a capturar a Cortés, ¿no? Pues obviamente le dice, no más, pues ese güey está matando, ya quiere conquistar, la fregada, pues vete a arrestarlo, ¿no? Pánfilo de Narváez dice, sí, no hay pedo, yo voy. Entonces, pues lo fue a buscar, ¿no? Debemos entender que, pues que Pánfilo de Narváez hace la misma expedición, lamentablemente se lleva un güey que tenía viruela, y Hernán Cortés, pues va a enfrentar a lo que es a Pánfilo de Narváez, ¿no? Aquí, cuando Pánfilo de Narváez está rifándose con Hernán Cortés, Hernán Cortés deja a cargo en Tenochtitlán a Pedro de Alvarado, ¿ok? Aquí prácticamente se da la matanza del Templo Mayor, cuando Pedro de Alvarado masacra a cientos de mexicas durante la fiesta de Totzcatl, una fiesta sanguinaria de sacrificios. Pues él se espantó y pues dijo, no, pues no mames, antes de que me maten, mato a todos, ¿no? Se sale de control y pues prácticamente ahí es la matanza del Templo Mayor en la fiesta de Toxcat en 1520, ¿ok? Entonces, ya cuando estamos viendo todo esto de la historia, al momento en que Hernán Cortés somete a Pánfilo de Narváez y regresa a Tenochtitlán, pues se queda así como de que, pues oye, pues qué pedo, ¿no? Pues llega, ve todo tranquilo y ve a los mexicas bien alterados, ¿no? Así como el Commander. Y pues este güey se queda, no, pues estos güey me van a partir el hocico. Entonces, ¿qué hace? Le habla a Moctezuma, oye güey, ven a calmar a tu barrio, ¿no? Porque están bien, bien locos. En este caso, lo que es Moctezuma sale a su balcón y le dice a los tenochtecas que ya no atacaran a los españoles, ¿no? Que eran amigos. En este caso, cuando Moctezuma intenta calmar a los de Tenoch, pues lo empiezan a apedrear, ¿no? Entonces fue apedreado por la población de Tenochtitlán y después muere. Hay una especulación
que no se sabe si fue asesinado por los hombres de Hernán Cortés. ¿Ok? Bueno, seguido de esto, ya cuando los españoles volvieron a entrar a lo que es Tenochtitlán, ya tenían lo que eran muchas bajas en todo su ejército. A este hecho se le conoce como la Noche Triste, porque prácticamente los Tenochtitlans, no sé cómo se les puede llamar esa cultura, la verdad, ya habían matado a varios españoles. Entonces, ¿qué es lo que hace Hernán Cortés? Se va de Tenochtitlán. ¿Y qué pasa? Pues empieza a buscar lo que son las alianzas. Obviamente recordemos que hace 10 minutos les hablé de una cultura que odiaba a los tenochtitlanes, en este caso eran los tlaxcaltecas, ¿no? Entonces, pues debemos de recordar que Tenochtitlán tenía control sobre pueblos externos, con los famosos pochtecas que los mandaba el Tlactuani a cobrar renta. En este caso los tlaxcaltecas pues siempre odiaron a Tenochtitlán y se aliaron con Hernán Cortés. ¿Ok? Entonces, pues, debemos de entender que, como ya les había dicho, pues se llevaron un güey con viruela y la viruela ataca a lo que es la población indígena de Tenochtitlán. En este caso, cuando tengamos a 1521, ya cuando Tenochtitlán está sacudido por la viruela, sin agua, sin alimento, se nombra como Tlatoani a Cuitláhuac, pero Cuitláhuac pues se murió, creo que a los 20 días, ¿no? Y por último pues tenemos a lo que es Cuauhtemotzin o Cuauhtémoc, que él es el que está al frente de la resistencia de Tenochtitlán. La verdad se aferró muy fuerte, yo creo que fue el último mexicano valiente. Y debemos de entender que la consumación de la pues de la de la conquista de Tenochtitlán se da lo que es el 13 de agosto de 1521 en la fecha de Seacatl, que las profecías la tenían en cuenta como el quinto sol, ¿ok? Bueno, debemos de entender que la ocupación de Mesoamérica o la conquista de Mesoamérica se da en 3 etapas, no pasa de la noche a la mañana. Lo fuerte fue en 1521 a 1524, que es cuando se somete a la población del área central de Mesoamérica. ¿Ok? En este caso, estos güeyes pues dijeron, no, pues ya, pues mataron a Cuauhtémoc, güey, ¿no? No, pues le dieron la madre al Tenochtitlán, no, pues mejor flojito y cooperando. No ponen resistencia, ¿ok? La segunda etapa la vamos a tener entre 1524 y 1549. ¿Ok? Cuando nosotros estemos viendo esta segunda etapa, prácticamente se van por las costas, ¿no? Lo que es Chiapas, Yucatán, Oaxaca y Guerrero. Y como tercera etapa, en 1550, 1600, pues se conquista lo que es Árido América, ¿vale? Aquí es donde someten a los chichimecas. Seguimos. Bueno, debemos entender que hay un libro muy importante en lo que es en la historia de México, porque se va a dar lo que son las cartas de la relación, en este caso que es Hernán Cortés quien las escribe, y la real y verdadera historia de la conquista de la Nueva España, como Bernal Díaz de Castillo, quien fue quien la escribe. Estos prácticamente son las crónicas que les pueden preguntar en los exámenes, que quedan como hecho lo que pasó en Tenochtitlán. ¿Ok? Vamos a tener lo que es ya una vez conquistada lo que es Mesoamérica, algo que se le puede llamar la organización política de la Nueva España. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros estemos viendo la organización política de la Nueva España, debemos entender que al momento en que se conquista todo esto, Hernán Cortés es la autoridad aquí, pero siempre va a estar bajo las órdenes del chocolate, o sea, de Carlos V. Obviamente Hernán Cortés lo que buscaba era
pues ser, digamos, el mandamás de América. Poco le duró el gusto, tardó más en conquistar que en lo que le duró el gusto. Debemos de recordar que en 1527 se establece lo que es la primera audiencia. Esta primera audiencia se lleva a cabo para saber cómo van a gobernar Nueva España. Esta real audiencia se lleva a cabo porque prácticamente Hernán Cortés era un gandalla, era un bullying y lo delega, ¿no? En este caso, la función de la primera audiencia era imponer la autoridad de la corona sobre la indisciplina y los abusos de todos los conquistadores. Ahora, después de esto, el chocolate, o sea, Carlos V, crea lo que es el virreinato. En este caso, en la segunda audiencia, ya después de que se funda el virreinato, vamos a tener a Vasco de Quiroga. Y pues este Vasco de Quiroga, en esta famosa calle, como la pueden encontrar también, gobierna bien, ¿no? En este momento, lo que es Vasco de Quiroga, gobierna mientras se crea por fin, o se funda exactamente lo que es el primer régimen virreinal. ¿Ok? Bueno, en 1535 ya se funda lo que es el virreinato de la Nueva España y vamos a tener como primer virrey a lo que es Antonio de Mendoza. ¿Ok? ¿Cuál es el cargo de un virrey? Pues el cargo de un virrey es gobernar generalmente la Nueva España. Va a ser un vicepatrono de la Iglesia Católica, también se le considera un capitán general y presidente de la audiencia. ¿Ok? Ahora, es muy importante que pues chequen lo que es el mapa conceptual de la página 661. No es nada que no hayamos explicado, ¿vale? De todos modos lo subo por ahí. Vamos a ver lo que son las instituciones del gobierno virreinal. Obviamente en los exámenes nos pueden preguntar qué es el Consejo de Indias, qué es la Real Audiencia, qué es la Contratación de Sevilla, qué son las Capitanías Generales, ¿no? Vamos a empezar con el Real Consejo de Indias. El Real Consejo de Indias no tiene nada que ver con conejillos de Indias ni nada de eso, ¿no? Tenemos de recordar que cuando llegó Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India y desde ese día nos dicen indios, ¿ok? No es despectivo, o sea, si les dicen indios en la calle, pues no es despectivo, sépanlo, que hay un poquito de cultura. Bueno, el Real Consejo de Indias se funda en 1524 por el emperador Carlos V y prácticamente lo que hacía el Real Consejo de Indias era supervisar a la Real Hacienda y todo el comercio, ¿ok? Prácticamente era pues el que hacía auditorías, ¿no? En este caso también se metía inclusive con la Inquisición, ¿ok? Entonces debemos de entender que el Real Consejo de Indias era como que el gobierno federal. Él verificaba la elección de los virreyes y siempre llevaba el control del dinero. La Real Audiencia era prácticamente el órgano justiciero de la Nueva España. La Real Audiencia era quienes asesoraban al virrey y también el que ponía en castigos, ¿no? La Casa de Contratación de Sevilla, pues era la colonización de las Indias y la que daba lo que eran los permisos de expedición. ¿Ok? Bueno. La estructura política y económica del virreinato. Bueno, cuando vemos la estructura política, económica, social del virreinato, pues se centra prácticamente en cómo estaba distribuida lo que eran las clases sociales, ¿no? Cuando nosotros estemos viendo lo que es la estructura económica, pues vamos a ver que desde que Isabel de Castilla financia lo que son los viajes de Cristóbal Colón, se buscaba lo que eran rutas de comercio. Cuando se descubre América, pues prácticamente España tiene un nicho de oro, porque aparte de que las tierras se distribuyen, vamos a darnos cuenta que pues pueden sacar más oro, ¿no? Bueno, después de esto vamos a tener que, por ende, llegaron los españoles calenchos, tuvieron relaciones con las indígenas. Obviamente ahí es donde se crea el famoso mestizaje, ¿no? Vamos a encontrar lo que es el mestizaje. También en la colonización pues llegan lo que son los esclavos negros, entonces se hizo un batidero, españoles con indígenas, españoles con negros, negros con indígenas y así, ¿no? Entonces se crea lo que es la raza mestiza,
Prácticamente hoy en día todos los mexicanos somos mestizos, a excepción de los perros judíos. ¿Puedo decirle perros a los judíos? Porque un perro judío nunca va a entrar a la UNAM, ¿no? Un perro judío nunca va a hacer su examen a Colbach, porque esos güeyes son ricos. Entonces, perros judíos, menos ellos. Ellos no son mestizos, ellos son judíos, ¿no? Un jabón para ellos. Bueno, ya, porque si no me van a poner dislike en el video, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo que es una división social en lo que es la Nueva España. Vamos a tener como principal cabeza de la estructura económica a los que se les conocen como peninsulares o los españoles. Los peninsulares o los españoles puros eran los nacidos en España. O sea, si prácticamente a mí me valía gorro si tú eres hijo de españoles, pero naciste en México, ya eres harina de otro costal, ¿no? Tú eres un peninsular o un español si naciste en la madre patria. Si tu primer llanto fue en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, pues tú ya eres un peninsular aquí, ¿no? Debemos entender que los peninsulares eran los que ocupaban los principales cargos públicos, o sea, prácticamente era el gobierno, tenían los puestos más altos. Los criollos o los hijos de españoles, pues eran pues podemos llamarle como los bastardos, ¿no? En este caso, ellos fueron los que arman todo el pedo de la emancipación. Emancipación equivale a la independencia de México. Los criollos, pues prácticamente eran los hijos de los españoles, pero que no habían nacido en España. O sea, podemos encontrar que estos güeyes, pues, si tu mamá ya venía embarazada de España y diste tu primer chillido aquí en la Bondojito o en la Doctores, pues ya eres un criollo, ¿no? Vamos a tener lo que es mestizo. El mestizo ya lo habíamos dicho, que es la mezcla entre españoles e indígenas. En cuestión de sociedad económica, bueno, me faltó decirle que los criollos ocupaban cargos chidos, pero no tan grandes como eran los peninsulares, ¿no? Pues prácticamente supongamos que eran pues sí, los partidos políticos, ¿no? O sea, es como un peninsular el Peje y un criollo Claudia Shagún, ¿no? Los mestizos, pues prácticamente, pues ellos eran los que se dedican a armar las juntas o los acarreados. Los indígenas, pues prácticamente eran los sobrevivientes a la conquista, ¿no? A los que no mataron durante la conquista. Si eran explotados, si eran maltratados, pero en cierto punto, como era nuestra tierra, la corona nos protegía poquito, pero nos protegía. ¿Ok? Bueno, y por último tenemos a los negros, a los que nadie quiere. Ejemplo, yo, soy negro, que nadie quiere, que prácticamente eran esclavos, ¿no? Esclavos como yo, que ahorita estoy grabando historia a las 2 de la mañana. Bueno, después de esto, vamos a tener, ya vimos la estructura económica, tenemos lo que es la encomienda y el sistema tributario de la Nueva España. Debemos entender que la encomienda, los encomendados y el sistema tributario pues era recaudar riquezas y se daba lo que es el diezmo a la corona española. La encomienda pues prácticamente se crea en beneficio a los conquistadores y a sus descendientes. La encomienda prácticamente trata en dar lo que son territorios a los colonizadores por darle tierra a la madre patria, ¿no? O a España, es así como que, güey, ¿no? Tipo paracaidismo, ¿no? Entonces lo que son los colonizadores, pues ya tenían tierra, ¿no? Simplemente por según colonizar y crear la Nueva España. Esa es la encomienda, ¿no? Y también en base a la encomienda le daban a los trabajadores, que eran los encomendados, y pues estos toda la vida tenían que trabajar para él, ¿ok? Por último, vamos a tener lo que son los impuestos. Vamos a encontrar lo que es el quinto real, que la quinta parte de la riqueza obtenida de la Nueva España pertenecía por decreto a la corona española. Y también debemos de recordar el diezmo, que era la obligación tributaria para lo que es la iglesia. ¿Ok? La décima parte de la riqueza era para la Nueva España. ¿Vale? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Vamos a empezar a subir clases así periódicamente. Vamos a ver lo que son las reformas borbónicas el día de mañana. Y bueno, vamos a acaparar lo que son las reformas borbónicas hasta
Sí, hasta la independencia. Entonces mañana pues va a estar interesante lo que es todo esto. Vamos a ver la independencia. Y pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Que tengan una excelente noche y nos vemos.